because it was the one and only photograph that would, so we would have some kind of connection. The music of both our beings wasn't quite right. So, God, I look at myself up there and I look awful. See, that's what I was talking about earlier. Es un símbolo de belleza frágil y misteriosa. La encarnación de una Europa encantadora que entra en Hollywood con una mirada que hace que la gente no pueda apartar los ojos de ella. ¿Por qué Nastassja Kinski, que en su día sorprendió al mundo entero, desapareció de repente de la pantalla? ¿Qué tuvo que pasar? Descubramos la verdad que se esconde tras una leyenda insólita. Una vida bella pero también llena de rincones oscuros que nunca han sido revelados. El camino hacia la edad adulta y un trabajo. Recibió el nombre de Nastassja Aglayana Kinski al nacer, y nació el 24 de enero de 1961 en Berlín, Alemania. Su nombre de nacimiento es Nastassja Kinski. Su padre, el emblemático actor Klaus Kinski, fue una figura destacada del cine alemán y también uno de los artistas más controvertidos del cine europeo del siglo XX. Era la única hija de su padre. Su madre, Ruth Brigitte Tuchel, tuvo una vida mucho más austera y apartada que la de su hija. No tenía ninguna relación con las artes. Debido a sus diferencias, el matrimonio no duró mucho. Se divorciaron cuando Nastassja solo tenía 8 años. En cuanto Klaus abandonó a la familia, inició una nueva relación con otra mujer. En medio de las penurias de Múnich, Ruth crió sola a su hija. Como consecuencia de su falta de oportunidades laborales seguras, dependía de Nastassja, que a los 13 años se había convertido en la principal proveedora de ingresos de la familia. Ayudaba a su madre aceptando pequeños trabajos como actriz y modelo. Nunca fue posible eliminar la influencia de su padre simplemente por la distancia física. Klaus Kinski no solo era un excelente artista, sino que también era famoso por su temperamento explosivo y sus arrebatos incontrolables. A lo largo de sus memorias, detalló acciones que iban mucho más allá de los límites de la moralidad. Su reputación como una de las personas más controvertidas de la industria cinematográfica se vio reforzada por las acusaciones de su propia familia. Estas acusaciones asombraron tanto al mundo creativo como a los medios de comunicación. En los años siguientes, Nastassja daría la noticia al mundo de que su padre se había comportado de forma inapropiada con ella. Se trataba de una afirmación que no solo era poco común, sino también extremadamente molesta, y provocó que el público reevaluara su historia desde una perspectiva diferente. Los traumas que sufrió en su familia, sobre todo por parte de un padre tan conocido, no solo la dejaron dañada emocionalmente, sino que también influyeron en su forma de entrar en el mundo del cine. Caótica e inquietante. Cuando Nastassja Kinski era aún adolescente y vivía en Múnich con su madre, fue sorprendida en numerosas ocasiones utilizando el transporte público sin billete. Se le impuso un arresto de 5 días, ya que no cumplió las sanciones ni realizó los trabajos comunitarios que se le exigían. Para entonces, ya había empezado a acaparar mucha atención en Alemania, así que la noticia de que una joven actriz había sido detenida por una infracción muy leve atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación. Por otra parte, Kinski no hizo declaración alguna en respuesta al escrutinio del público. El episodio se convirtió en uno de los primeros síntomas de su espíritu rebelde y su actitud autorresponsable, rasgos que llegarían a caracterizar a su personaje público. Fue puesta en libertad anticipada por su excelente comportamiento, y el incidente se convirtió en uno de los primeros síntomas de su conducta. Se hizo conocida por una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, consecuencia de un accidente ocurrido cuando tenía 15 años y jugaba con un amante. Esta cicatriz se convirtió en una de sus características visuales. Contribuyó a su imagen en televisión, la de una belleza imperfecta pero indeleble. Durante su infancia, Nastassja no tuvo lugar para la inocencia. En lugar de crecer en escuelas o patios de recreo, pasó su infancia en platós de cine, en situaciones de temática adulta y bajo la atenta mirada de una comunidad artística muy crítica. Nastassja Kinski, que se mantuvo alejada de los medios de comunicación, que fue ferozmente independiente hasta la frialdad y que optó continuamente por el silencio frente a la controversia, se formó precisamente en esta complejidad y turbulencia. Decidió mantener las distancias con los medios de comunicación. Nunca tuvo miedo de aceptar trabajos difíciles y nunca rehuyó las imágenes perturbadoras. Sin embargo, nunca racionalizó ni disimuló nada.
Por eso se convirtió en un fenómeno tan singular en el mundo del cine. Era impresionante, peculiar y extremadamente difícil de caracterizar. Desde muy pequeña, Nastassja Kinski ha trabajado en la industria cinematográfica. A los 14 años fue descubierta por la actriz Lisa Kreutzer, casada con el cineasta Wim Wenders. El descubrimiento tuvo lugar en un club nocturno de Múnich. Inmediatamente después de aquel encuentro fortuito, Wenders cursó una invitación a Kinski para que participara en la película El paso en falso, Falsche Bewegung 1975, sin pedirle siquiera que pasara por una audición. Interpretó a Mignon, una niña muda que viajaba por toda Alemania con el protagonista de la película. Mignon iba acompañada por el protagonista. Kinski causó un fuerte impacto a pesar de no tener diálogos, gracias a sus expresivas expresiones faciales, su significativa mirada y su creíble lenguaje corporal. Su primer trabajo no solo significó el comienzo de su carrera, sino que también sentó las bases de su imagen en la industria cinematográfica, una belleza silenciosa y enigmática, que a menudo oculta mucho más de lo que el espectador puede percibir. Kinski hizo una aparición en el episodio de la conocida serie criminal Tatort titulado Reifat Zeugnis en el año 1977. Wolfgang Petersen fue el director del episodio. El personaje que interpretó fue el de Sina Wolf, una estudiante de 17 años que mantenía una relación amorosa con su instructor. A pesar de que Kinski solo tenía 15 años cuando tuvo lugar el rodaje, participó en situaciones delicadas. Tras su emisión inicial, el programa cosechó más de 25 millones de espectadores, y pasó a convertirse en uno de los episodios más conocidos de la historia de la emisión de Tatort. La corta edad de Kinski en aquel momento, además del contenido, provocó una gran controversia. Transcurridos varios años, reveló que se había sentido incómoda con algunas secuencias y que, en un momento dado, había pedido que se eliminaran de la emisión determinados elementos que no eran esenciales. Cuando hablaba públicamente de sus primeras experiencias artísticas, lo hacía con la serenidad y brevedad que acabarían definiéndola. Esta fue una de las pocas ocasiones en que lo hizo. The Devil a Daughter es una película de terror realizada por Hammer Films. Kinski interpretó el papel de Catherine, una joven criada en una secta asociada al satanismo. Por ejemplo, Christopher Lee y Richard Widmark fueron algunos de los intérpretes de mayor edad que aparecieron en la película. A pesar de su juventud, Kinski ofreció una interpretación rica en complejidad emocional, que contribuyó a consolidar su reputación como actriz a nivel mundial. Esta película fue el catalizador de un encuentro clave entre Kinski y Roman Polanski, director de la película. Polanski recomendó a Kinski que fuera a Estados Unidos y se matriculara en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, considerado una de las instituciones más destacadas del mundo en lo que se refiere a intérpretes formados en la técnica Stanislavski. Polanski quedó impresionado por la singular belleza y espontaneidad interpretativa de Kinski. No se trataba simplemente de una orientación sobre una trayectoria profesional. Esto brindó a Kinski la oportunidad de romper con los pesados e inflexibles encuadres característicos del cine europeo y adentrarse en un espacio cinematográfico más expansivo. En respuesta a la recomendación, emprendió un viaje a Estados Unidos, donde comenzó su formación en interpretación de una forma más rigurosa y metódica que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Nastassja Kinski alcanzó la fase más madura y brillante de su carrera tras regresar de Estados Unidos y finalizar sus estudios en el Instituto de Strasberg. Fue un momento breve pero deslumbrante, tan intenso que muchos pensaron que se convertiría en el nuevo rostro mundial del cine. De hecho, durante los primeros años de la década de 1980, su nombre suscitó una enorme fascinación no solo en Hollywood, sino también en Europa. En 1978, tuvo un papel protagonista en el drama romántico italiano Così come sei, que se tituló Stay as You Are. Apareció en la película junto al célebre Marcello Mastroianni. Kinski interpretó el papel de la joven en la película, que se centraba en una complicada relación entre un hombre de mediana edad y una joven. La película no solo llamó la atención por lo polémico de su tema, sino también por la extraordinaria naturalidad interpretativa de Kinski, muy por encima de su edad y experiencia. Este trabajo fue la primera vez que causó una impresión sustancial en el mercado estadounidense, y también le ofreció la oportunidad de participar en iniciativas multinacionales de mayor envergadura.
Casi inmediatamente después, volvió a trabajar con Roman Polanski en la película Tess, estrenada en 1979 y basada en la novela Casa de D'Urbervilles de Thomas Hardy. Polanski no solo dirigió la película, sino que también rindió homenaje a su difunta esposa, Sharon Tate, dedicándosela. Tess, una pobre chica rural que se ve envuelta en un suceso que supera con creces su capacidad de superación. Es el personaje que Kinski interpreta en la película. Durante su actuación en Tess, recibió elogios por la complejidad, fragilidad y profunda fuerza interior que exhibía. Tess era un papel que parecía hecho específicamente para ella. Como resultado de su interpretación, Nastassja Kinski fue galardonada con el Globo de Oro a la actriz revelación en 1981, papel que logró grabar su nombre en la conciencia colectiva del público de todo el mundo. Ya no era solo un extraño rostro europeo, sino que se había convertido en una feroz competidora por el puesto de directora más importante del mundo. Kinski formó parte del reparto de la película musical de amor One from the Heart, dirigida por Francis Ford Coppola en 1981. La película supuso su debut en el largometraje estadounidense, y era uno de los proyectos más esperados en la era post-apocalipsis now. Por otra parte, las grandes expectativas conllevaban un gran peligro. Coppola, que tenía la intención de redefinir el lenguaje cinematográfico, tomó la decisión de rodar toda la película en un plató construido artificialmente en Las Vegas. Utilizó iluminación teatral y extraños telones de fondo para crear una experiencia visual que recordaba a un sueño. A pesar de que la previsión inicial era de menos de $2 millones, el presupuesto pronto se disparó hasta superar los 25 millones. La película no tuvo un gran éxito de taquilla. En el ámbito de Hollywood, Kinski seguía siendo un nombre relativamente desconocido, a pesar de que en Europa era una celebridad cada vez mayor. Al igual que su coprotagonista, Frederick Forrest, no era una figura muy conocida. La puesta en escena artística de la película, su ritmo pausado y la ausencia de los típicos momentos dramáticos contribuyeron a que el público estadounidense medio percibiera One from the Heart como algo extraño. Para empeorar aún más las cosas, el plan de lanzamiento era defectuoso, a pesar de no haber recibido ningún tipo de publicidad. La película fue incapaz de generar expectación antes de su estreno. One from the Heart fue una de las películas más fracasadas económicamente de principios de los 80, ya que solo consiguió una recaudación de unos $600,000 en el momento de su estreno. Los estudios Zoetrope de Coppola se vieron al borde de la dificultad a raíz de este suceso, que también desató una sospecha generalizada entre los inversores sobre las empresas dirigidas por autores. El nombre de Kinski se asoció fuertemente a la película en todos y cada uno de los esfuerzos publicitarios, a pesar de que ella no fue la causa principal del fracaso. En el mundo del espectáculo de Hollywood, donde el éxito y el fracaso se cuantifican claramente en cifras, el hecho de que Kinski formara parte de un problema financiero tan masivo hizo que la industria empezara a ver su carrera con un mayor grado de escepticismo. Fue una ocasión trascendental que marcó un punto de inflexión sutil pero significativo, indicando que los años venideros podrían no ser tan halagüeños como muchos habían supuesto que serían. En el año 1982, Nastassja Kinski regresó a la gran pantalla con la película Cat People, que era un remake del clásico de terror de 1943. Interpretó el papel de Irina, una joven aquejada de una condición peculiar. Se transforma en una pantera negra para satisfacer su necesidad imperiosa. Un personaje seductor, intrigante, triste y peligroso al mismo tiempo era un papel complicado. Paul Schrader fue el director de la película, que presentaba un estilo visual impactante. La iluminación, el color y la escenografía contribuyeron a crear un ambiente pesado y sombrío. La narrativa combinaba elementos de lo sobrenatural con aspectos de sentimientos primarios, lo que hizo que Cat People fuera peculiar y difícil de clasificar. Algunos la calificaron de terror, mientras que otros la consideraron una metáfora de la represión de las emociones. La película suscitó polémica por sus momentos atrevidos y su representación de un personaje femenino que rompía los moldes habituales. Ella era el núcleo mismo de la película, alguien a quien el espectador deseaba comprender pero nunca podía llegar a comprender del todo. Cat People reafirmó la imagen distintiva de Kinski como una actriz a la que no le asustaban los papeles difíciles, que nunca jugaba sobre seguro,
y que tenía un encanto etéreo que era intrigante pero elusivo. A pesar de que no fue un éxito de taquilla, Cat People mantuvo la reputación de Kinski. Resultó ser un peldaño importante en el proceso de transformarla en uno de los símbolos más misteriosos de la industria cinematográfica de los 80. El punto de inflexión artístico más importante en la carrera de Kinski se produjo en 1984, cuando se reencontró con el cineasta Wim Wenders en París, Texas. Considerada uno de los clásicos del cine independiente estadounidense, a pesar de progresar a una velocidad lenta, tener pocas conversaciones y prolongados silencios, la película logra transmitir un impacto emocional inusualmente fuerte. La interpretación que hizo Kinski, que solo se mostró al final de la película, se considera a menudo la parte más importante de toda la película. Su personaje, Jane Henderson, era una mujer que había dejado atrás a su marido y a su hijo pequeño tras un pasado traumático. Interpretó el papel de Jane Henderson. No hay ningún encuentro cara a cara entre Travis, que es Harry Dean Stanton, y ella cuando finalmente la encuentra. Cada uno tiene su propia habitación, separada por un espejo que solo refleja en una dirección. Kinski no grita en voz alta durante los aproximadamente 10 minutos que están charlando. Se limita a hablar con voz temblorosa. Sus ojos son incapaces de contactar con los de él, y cada respiración que toma es temblorosa, como si toda su historia volviera a ella y no pudiera seguir conteniéndola. Esta secuencia está ampliamente considerada como uno de los discursos más desgarradores y emotivos del cine de los 80. La ausencia de luces deslumbrantes, visuales seductores y símbolos fue notable. El estado emocional de Kinski quedó al descubierto. No fue necesario añadir ningún adorno ni banda sonora de fondo a su presencia. Lo único que mantenía cautivado al público era el silencio que existía entre sus palabras y sus ojos. Se dice que Wim Wenders comentó que no necesitaba muchos diálogos para el personaje de Jane, ya que los ojos de Nastassja transmitían toda la historia. La razón por la que su interpretación se considera la más destacada de su carrera no es que fuera difícil de seguir, sino que era sutil pero profunda, como una herida que nunca cicatriza en la pantalla. París, Texas no solo ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, sino que se convirtió en un icono cinematográfico de la soledad que supone vivir en Estados Unidos, a pesar de que no hubo ni un solo momento que se considerara rompedor. El retrato de Kinski de una mujer que intenta sobrevivir a las repercusiones de sus propias y dolorosas decisiones fue elogiado como uno de los personajes femeninos más intrigantes del cine. Además, fue el momento en que la gente comprendió mejor a Kinski. Su elección de papeles le permitió brillar, con nada más que su silencio y su mirada instintiva. Eligió a personas dañadas y silenciosas, mujeres que estaban al margen de los focos y, sin embargo, consiguió convertirlas en el corazón emocional de la película. La iluminación, sin embargo, solo duró eso. Durante el año 1985, Nastassja Kinski apareció en Revolution, una película de alto presupuesto que pretendía recrear la Revolución Americana a una escala mucho mayor. Hugh Hudson, que anteriormente había logrado un enorme éxito con Carros de Fuego, fue el director de la película, mientras que Owen Winkler, responsable de muchas de las películas de más éxito de Hollywood, fue el productor de la cinta. En particular, Kinski se enfrentó a Al Pacino, considerado uno de los intérpretes más codiciados de la época. Todo parecía ir por buen camino, un presupuesto considerable, un reparto de lujo y un gran relato histórico. Sin embargo, las expectativas se desvanecieron poco después. Revolution no solo no cumplió las expectativas del público en el momento de su estreno, sino que se convirtió en una de las películas de menor éxito económico y artístico del cine británico de los años 80. La película recibió muchos comentarios negativos por diversas razones, como un guión incoherente, acentos incoherentes y difíciles de entender, un ritmo lento y, lo que es más importante, una trama emocionalmente poco interesante. Revolution no consiguió conectar con los espectadores ni a nivel emocional ni a nivel histórico, a pesar de estar ambientada en una de las épocas de transición más importantes de la historia de Estados Unidos. A pesar de contar con un presupuesto de producción cercano a los $28 millones, la película consiguió recaudar menos de $360,000 en Estados Unidos, lo que supone una pérdida asombrosa para la época. Sin embargo,
Las consecuencias no se limitaron a los resultados de taquilla. A raíz de este fracaso, los inversores cinematográficos del Reino Unido tuvieron un problema de confianza que provocó la quiebra de varias productoras y la paralización total del desarrollo de proyectos cinematográficos a gran escala en un futuro previsible. Tras el suceso, Hugh Hudson estuvo peligrosamente cerca de quedar excluido de los grandes proyectos. El protagonista de la película, Al Pacino, fue objeto de numerosas reacciones, y tomó la decisión de tomarse un descanso de la actuación durante un tiempo para evitar el escrutinio del público. En cuanto a Nastassja Kinski, a pesar de que no era la protagonista, el hecho de que ahora hubiera participado en 2 películas consecutivas de gran dificultad, una de El Corazón y otra de Revolución, empezó a establecerla como un nombre de alto riesgo entre los cineastas de Hollywood. La belleza y brillantez de Kinski no fueron cuestionadas por nadie, pero en un sector en el que la notoriedad de una marca está inextricablemente ligada al éxito financiero, ella empezó a caer cada vez más abajo en la lista de prioridades. Los guiones a gran escala se creaban para ella con menos frecuencia, y los papeles protagonistas se escribían cada vez más para actores más jóvenes, y a pesar de que siguió trabajando después de la Revolución, Nastassja Kinski ya no era considerada un icono en ascenso, sino que había aprendido a acercarse con cautela. Cuando Nastassja Kinski estaba en la cima de su ilustre carrera, llamaba la atención no solo por su brillantez o su singular belleza, sino también por las relaciones amorosas que despertaban la misma intriga. Vida privada. Roman Polanski, W.M. Wenders y Paul Schroeder fueron los 3 destacados directores que estuvieron íntimamente relacionados con ella. Estos 3 hombres la situaron en su día en el centro mismo de sus universos artísticos a través de sus relaciones amorosas. Fue Roman Polanski quien sentó las bases del viaje cinematográfico de Kinski y el primero en encontrarla, cuando ella tenía solo 15 años. Se conocieron en una fiesta en Alemania en el año 1976. Fue elegida para el papel principal de Tess, 1979, la película que le valió un Globo de Oro, después de que Polanski la convenciera para que estudiara interpretación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Estados Unidos. Cuando se graduó, le concedieron el Globo de Oro. Kinski negó haber tenido nunca una relación con Polanski, indicando que se trataba de un mero flirteo y que él siempre la había tratado con respeto. Esto ocurrió a pesar de que hubo muchas conjeturas sobre una relación amorosa entre ambos. El director Wim Wenders, de origen alemán, fue el primero en reconocer algo realmente notable en Kinski. En 1975 debutó como actriz en la película The Wrong Move. Casi 10 años después, fue elegida para el papel de Jane en París, Texas, que se convirtió en el más exitoso de su carrera, pero la asociación entre ambos era algo más que un simple director y una actriz. Según los rumores, disfrutaron de una relación pacífica y duradera que nunca se verificó ni se puso en duda. Kinski declaró en una ocasión, W.M. y yo no necesitamos hablar para entendernos. Wenders hablaba a menudo de Kinski con especial veneración en las entrevistas, refiriéndose a ella como la luz que nunca quise perder. Kinski también comentó que no necesitaba hablar para entender a W.M., uno al lado del otro. Estamos en silencio, y dentro de esa quietud, hay amor. La profunda confianza que existía entre ellos fue el motor que impulsó la creación de momentos cinematográficos que nunca podrían reproducirse. Wenders afirmó que sus ojos ya cuentan una historia, razón por la cual su personaje de Jane en París, Texas, tenía poco lenguaje, y es que, según él, sus ojos ya cuentan una historia. El director de Cat People, Paul Schrader, se enamoró de Kinski durante el rodaje de la película. Cat People se estrenó en 1982. En un momento dado, se refirió a ella como la única actriz a la que no me atrevía a dirigir. Schroeder deseaba seguir trabajando una vez terminado el rodaje. Tanto es así que tenía la intención de hacerle la pregunta en la fiesta de clausura. Sin embargo, Kinski no apareció. Terminó toda comunicación. No hay ni mensaje ni explicación. Pasado algún tiempo, Schroeder lo describiría como una angustia personal de la que nunca se recuperó realmente. Al igual que los personajes que interpretó, Anastasia Kinski nunca permaneció demasiado tiempo en un mismo lugar, aunque sus romances no fueron especialmente ruidosos ni duraderos. Dejaron un hueco.
Nunca hizo una declaración pública sobre las razones por las que se fue, los motivos por los que las cosas terminaron o cualquiera de sus relaciones románticas. Necesito más la libertad que el amor, admitió en una ocasión, una afirmación poco habitual en ella, y quizás sea ese silencio, privado y orgulloso a la vez, lo que hace que la gente la recuerde no solo como actriz, sino también como una dama que nunca formó realmente parte de la vida de nadie. Tras un periodo inicial de noviazgo, Anastasia Kinski se casó con Ibrahim Moussa, un director egipcio, en 1984. El 29 de junio de 1984 dio a luz a su primera hija, Al-Hossa, fruto de una relación con el actor Denzel Spano, que también fue su coprotagonista en Los Amantes de María. Este trascendental acontecimiento se había producido pocos meses antes. Tras la ruptura de su relación con Spano, siguieron comunicándose como si fueran viejos amigos. El matrimonio entre Kinski y Moussa duró hasta 1992, y durante ese tiempo, la pareja dio la bienvenida a una hija, Sonia Kinski, que nació el 2 de marzo de 1986. Sonia Kinski llegaría a destacar en las industrias del modelaje y la actuación. Sin embargo, su matrimonio no fue perfecto. Tras el divorcio, Ibrahim Moussa presentó una demanda ante el Tribunal de Menores de Roma, oponiéndose a la propuesta de Kinski de trasladar a sus hijos a Estados Unidos. En el verano de 1992, el tribunal italiano concedió a Kinski la custodia total de los niños, lo que le permitió trasladarse a California con ellos y empezar una nueva etapa de su vida en Los Ángeles. No mucho después, Kinski tuvo una relación sentimental con el gran productor musical Quincy Jones, conocido sobre todo por sus contribuciones a los álbumes de Michael Jackson que se han convertido en icónicos. Entre 1992 y 1995 compartieron casa y se convirtieron en padres de una niña llamada Kenya Kinski Jones, que nació el 9 de febrero de 1993. Desde entonces, Kenya se ha consolidado como una destacada modelo y activista medioambiental a escala mundial, participando en campañas para grandes firmas como Calvin Klein, Stella McCartney y Vogue. A pesar de vivir con Jones, Kinski siguió teniendo una residencia independiente cerca de la UCLA. Esta decisión fue un claro indicio de su carácter independiente. Quincy Jones y ella nunca se casaron formalmente y, tras su ruptura, ninguno de los dos hizo ningún anuncio público sobre su relación. Kinski nunca permitió que su vida privada se mostrara al público. A pesar de tener 3 hijos de 3 relaciones anteriores y de haber mantenido relaciones sentimentales con varios directores, actrices y artistas de renombre. Para despejar el aire, nunca respondió a los rumores que se publicaban en la prensa sensacionalista, nunca comentó las polémicas y nunca apareció en programas de entrevistas para decir la verdad. Todos y cada uno de los rumores, fueran auténticos o no, se desvanecían de repente en la quietud. Kinski solo habló de una cosa en una de sus escasas entrevistas con la prensa alemana. Dijo, ya he vivido bastante delante del objetivo, y el resto quiero guardármelo para mí. Fue una decisión que tomó para salvaguardar su espacio personal y a las personas que le importaban. Nastassja Kinski nunca fue el tipo de celebridad que era el centro de atención. Nunca fue el centro de atención. No buscó la popularidad, ni se esforzó por distinguirse de los demás. Pero, como resultado de su presencia en un segundo plano y de los papeles que eligió interpretar, se convirtió en uno de los símbolos más duraderos del cine europeo e internacional. Durante el apogeo de su carrera, se la consideraba un nuevo tipo de belleza, distinta, reservada y difícil de abordar. No era una actriz de Hollywood, y no se esforzaba por satisfacer las preferencias del gran público. En el pasado, el director de Wonders declaró que no me pidió que escribiera muchos diálogos para Anastassja. En comparación con sus palabras, su silencio era más convincente. Además de ruso, Kinski habla con fluidez los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés e italiano. Pudo representar una gran variedad de papeles en un amplio abanico de películas extranjeras, desde una niña rural en Tess hasta una dama triste en París, Texas. Esto le dio la oportunidad de aparecer en una amplia gama de películas. Siempre eligió personajes complicados y conflictivos, en lugar de la tradicional mujer idealizada, tanto si interpretaba un papel principal como secundario. Estos papeles contribuyeron a revolucionar la imagen de la mujer en el cine.
Los papeles femeninos que representaba Kinski no solo estaban ahí para ser adorados o compadecidos por el público, la gente podía escucharlas. Experimentaban angustia y tenían vidas interiores a las que otros no podían acceder fácilmente. Kinski no solo fue actor, sino que también experimentó con la fotografía y la escritura. Su propia fotografía se exhibió en algunas exposiciones que organizó por toda Europa. A pesar de la escasa promoción de estas exposiciones, lograron atraer a entusiastas del arte que descubrieron en sus fotografías el mismo sentimiento de calma, melancolía y autenticidad que habían presenciado anteriormente en el cine. A lo largo de su carrera, fue nominada a importantes premios, como el César en Francia y el Nastro de Argento en Italia. Fue galardonada con un Globo de Oro por su interpretación en Tess, así como con el premio David di Donatello, concedido en Italia. Pero el número de premios que ganó no era la medida de sus logros, sino la impresión que dejaba en el público después de cada papel que interpretaba. Nunca hubo un momento en el que Nastassja Kinski necesitara justificar sus acciones o hacer una declaración para ser recordada. Tomó la decisión de estar ahí lo suficiente, y fue esa decisión la que la diferenció de los demás. Un icono del cine mudo que sigue vivo en la memoria de las personas que sienten auténtica pasión por el cine. Nastassja Kinski sigue apareciendo de vez en cuando en eventos culturales importantes, a pesar de que ha estado ausente de la pantalla durante un tiempo considerable. A principios del año 2024, acudió a la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de la Berlinale. Desfiló por la alfombra roja con una serena elegancia y una dulce sonrisa. También apareció en la Gala Cine por la Paz de Berlín, un acto filantrópico celebrado ese mismo año. El objetivo de la gala era concienciar sobre los problemas sociales y humanitarios. En su perfil personal de las redes sociales, Kinski publica imágenes de su vida cotidiana, como fotografías de su pequeño jardín, puestas de sol y comentarios suaves e introspectivos. Durante el mes de junio del año 2024, escribió: "Me siento protegida, pero también confío y rezo por ello". Kinski reside actualmente en California, donde se dedica a cuidar de su jardín, leer y meditar. Participa en diversas causas humanitarias, en particular las que ayudan a niños de entornos desfavorecidos, y aboga por la concienciación sobre la salud mental. Ofrece discretamente apoyo e inspiración, siempre con humildad y prudencia, basándose en sus propias experiencias. Lo hace basándose en sus propias experiencias. Nastassja Kinski, de 64 años, ha decidido vivir una vida más lenta, más sencilla y de serena felicidad. Como una mujer que ha soportado todas las adversidades y ahora solo desea estar sola, en paz y apreciar la belleza de las cosas insignificantes y silenciosas. En su vida, nunca ha intentado vivir una vida siempre brillante. Es posible que esta sea la razón por la que su resplandor es tan perdurable, a pesar de haber superado con creces los 90 años. Hay artistas como Clint Eastwood que siguen trabajando sin descanso detrás de la cámara, siguen haciendo películas y siguen encontrando formas de estar presentes, no porque quieran ser famosos o ricos, sino porque creen que crear es vivir. Nastassja Kinski no es como los demás. Para vivir su vida según sus propios términos, tomó la decisión de marcharse. No habrá jubilación inesperada, ni memorias sorprendentes, ni regreso espectacular. Sencillamente, se marchó en silencio, en el mismo momento en que el público aún la estaba recordando. En esta situación, no hay bien ni mal, simplemente hay alternativas. Es posible que ella nunca en su vida deseara ser una celebridad. Es posible que lo único que quisiera fuera ser una luz encantadora, aunque solo fuera durante un rato, y que le perteneciera por completo. Por cierto, ¿y usted? ¿Preferiría vivir su vida para ser visto por los demás o para ser quien realmente es? En la sección de comentarios, por favor, comparta sus ideas. Somos de la opinión de que todos los puntos de vista deben ser escuchados. Le agradecemos que haya permanecido con nosotros hasta la conclusión de este viaje. No olvide pulsar el botón de suscripción y activar la campana de notificación. Los nuevos cuentos que compartimos con ustedes pueden tomarlos por sorpresa. Pásalo bien en el siguiente video.